En Buen Chileno Presidencial. ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenidos totalmente en vivo y en directo en el estudio 10 de Canal 13 y en transmisión simultánea con Tele 13 Radio y T13 Móviles, comenzando esta edición que es doble, como decía Carolina Infante recién, sobre el final del informe del tiempo, edición doble de En Buen Chileno Presidencial. En esta jornada que es 31 de octubre se conmemoran 500 años de el inicio de la reforma de Martín Lutero, y también, por supuesto, en un nivel totalmente distinto, es noche de Halloween de muchos niños disfrazados en las calles, muchos adolescentes, jóvenes y también adultos disfrazados en algunas fiestas durante esta noche, aprovechando el feriado de mañana, el feriado religioso del 1 de noviembre. Comenzamos esta edición de En Buen Chileno saludando a nuestros panelistas de todas las jornadas. Gloria de la Fuente, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Sergio Meli, buenas noches. Usted es el único que está disfrazado de Halloween. Yo diría me vestí de conductor de En Buen Chileno. Mariana Elwin, ¿cómo está? La Buenas corbata noches. increíble. Oye, muchas gracias. Gusto de mi mujer. Francisco Covarrubias, muy buenas noches. Buenas noches. Pato Fernández, muy buenas noches. Muy buenas. Y nuestro primer invitado, ya sometido a las preguntas cortas, preguntas binarias que llamamos en una sola palabra, el senador y candidato del Partido País, Alejandro Navarro. Senador Navarro, ¿cómo está? Muchas gracias por estar acá. Buenas noches, bien. ¿Cómo está la campaña? Bien, ¿no? Intensa, con mucho cariño y con poca plata. Con mucho cariño y poca, vamos a hablar de eso. A propósito, pero las preguntas cortas, en una sola palabra, ¿dulce o travesura? Travesura, me encanta la travesura. Pero en serio, ¿el Halloween en Chile sí o no? ¿Le gusta? No. ¿No le gusta? A mí tampoco. Sergio Melnik. Senador, yo le quiero hacer una pregunta. Usted ha tomado mucha connotación con el incidente de las monedas. Le pregunto, ¿usted, si tuviese la ocasión, volvería a tirar la moneda a Piñera? Eché de menos tener más monedas, pero lo pensaría nuevamente. Me hubiera gustado tener más monedas. ¿Lo pensaría? Pero que las segundas partes son siempre malas. Gloria de la Fuente, en una palabra. ¿Chávez o Maduro? Chávez no murió, Chávez se multiplicó. Ambos. ¿Cómo ambos? No, tiene que elegir uno. Po. Chávez, el padre. Chávez. Francisco Covarrubias. A propósito de eso, ¿democracia chilena o democracia venezolana? Democracia participativa, no representativa. Ya, pero elige o no. Tiene que elegir. Po. ¿Cuál se acerca Democracia más? venezolana ¿Cuál se es acerca mucho más? más participativa que la chilena, de una constitución extraordinaria. Mariana Elwin, en una palabra. Sí, yo quiero preguntarle, ¿Sánchez o Marco Enrique? Sánchez Beatriz, no Leonel. Sánchez Beatriz, no Alexis. no, sí. Eso estaría muy claro. No, está bueno, sí. ¿La Bea Sánchez o Meo? No, la DEA, tenemos un número de coincidencias muy grande. Mira. Y hubiera sido perfecto si hubiéramos tenido primarias. Pato Fernández. Dado que es Halloween, ¿Piñera o Van Rieselbergher? Pato Fernández. Pato Fernández, que me ponen aprieto. No, y lo puso en la portada del Clinic también. Convivir permanentemente con la JBR. JBR de todas maneras. Elige a JBR, Así es. mira, ya. En una sola palabra, Alejandro Navarro comenzando también con este video que recuerda esto que recordaba Sergio Melnik del foro del debate presidencial de Archi el 20 de octubre pasado. Los periodistas fue sorteado previamente. ¿Qué necesidad tiene Piñera de financiar su campaña? Aparece como un candidato vulnerable. Entonces yo le quiero decir al candidato vulnerable, ahí tiene plata para poder financiar la campaña, porque a mí la banca, ni Banco Estado, me ha prestado dinero a 30 días la campaña. Mire, no me voy a quedar en pequeñeces y en miseria. En todo caso, el gesto de tirar monedas arriba de la mesa es de una ordinariez y una falta de respeto a los auditores de Archi y a todos los que siguieron este debate. Usted le sacó harto partido, senador Navarro, al incidente en su franja, a propósito de la calificación de ordinariez. Y acaba de decir que lo pensaría. Lo pensaría porque de alguna manera ha vuelto sobre su reflexión y se arrepiente un poco o no se arrepiente de haberlo hecho. No, porque, mira, Carlos Peña, en una columna en Mercurio, habló sobre Aristóteles y la cordialidad, o más bien la cortesía. Aristóteles también habla sobre la justa indignación. Y la justa indignación, por segunda vez, ya es un acto más racional. La indignación que te nace del momento. Por tanto... Claro, no es rabia, sino que dice usted, es hay indignación. reflexión entre medio, ya. Sí, por tanto, no creo que le hayamos sacado partido. Lo que dijimos es que
Bueno, Banco Estado a la fecha todavía no Pero eso, no a ver, peso pero para esta campaña. lo que lo indigna es lo del Banco Estado, no lo indigna Piñera en particular. Me indigna la injusticia, Iván, y creo que una expresión de injusticia es que un candidato multimillonario tenga crédito Banco Estado. La ley fue diseñada para que la igualdad ante el financiamiento diera la oportunidad a todos por igual. Y esto una no ha ley que usted ocurrido. votó, senador. No, yo la observé, tiene múltiples deficiencias. Ahora, Esta ley se hizo en la cocina más famosa de Chile, la cocina de Andrés Saldívar. Ahora, hay gente que se indigna, hay gente que considera ordinario, hay gente que se ofende por el gesto que hizo usted, porque dice que degrada de alguna forma esta competencia, esta contienda, esta campaña presidencial donde debería haber una cierta dignidad y donde además no cabría un lenguaje como de enemigo. Mira, Iván, se me acusa de tirar moneda, lo reconozco, pero no he tirado jamás las manos. Y eso es una diferencia muy importante en la política de verdad. ¿No es un gesto Porque odioso? Yo le contesté a Piñera a propósito de la odiosidad que él manifestaba de todos en contra de él. Para mí es odioso que se lleve la plata a paraísos fiscales y no pague impuestos en Chile donde ganó su fortuna y que reconocidamente hayamos hecho una ley de fideicomiso ciego y nos burló a todos, se llevó 2.000 millones de dólares y todavía no los trae de vuelta y los tiene en paraísos fiscales y no paga impuestos y ganó la plata en Chile. Ya, pero más allá del ataque... No es ataque, es una verdad. Para algunos el ataque es decir la verdad. Pero, yo acostumbro a decir la senador, verdad. pero su indignación está No con es el Banco verdad. Estado, y el Banco Estado lo que está haciendo es proyectar cuánta votación va a sacar usted, porque de acuerdo a eso el crédito que le puede dar, porque la ley dice que los votos mandan cuánta es la plata que recibe finalmente el candidato. Entonces, finalmente la indignación que debería tener usted es por tener tan poca proyección de votación en las encuestas, digamos. Francisco, he ganado 5 elecciones parlamentarias, he sido primera mayoría nacional, he quebrado el binominal y te quiero decir de que la encuesta que tú hablas, una es de los empresarios de este país, No, todas las de los encuestas, grandes empresarios, todas las encuestas, y hay la 5 misma encuesta encuestas dice que que hay. Piñera es el político más honesto de Chile. ¿No les da un poquito de cosa rara a ustedes que la encuesta diga que Piñera es el político más honesto de Chile? Y la otra, la CADEM, es de alguien muy cercano a Piñera y es como un Pulitzer. La encuesta, el que pone la plata pone la música, ¿no? Oye, pero ¿usted cuánto cree que va a sacar, senador? Mira, yo diría que mi sensación de calle, Sergio, de mi experiencia de 5 periodos, nosotros deberíamos estar sobre los 4 o 5 puntos. En una elección creciente en donde los últimos metros van a ser muy definitivos en torno a marcar diferencias. ¿Qué le pasaría a la psique si saca un 1%? ¿Qué pasaría con su discurso después del 1%? No me he puesto en el escenario de sacar el 1%, por la experiencia que tengo en mis elecciones. Y quiero decirte que cuando tú compites, lo haces para ganar, pero también lo haces para marcar. Y creo que el camino a la moneda es un proceso. ¿En ese sentido 4 o 5 lo deja satisfecho? No, me deja satisfecho para pasar a segunda vuelta. No, pero usted dice, creo 4 o 5. Yo creo que eso es lo que deberíamos estar ¿Sería marcando bueno o ahora, de acuerdo a lo que yo he tenido. Las encuestas no las toman, mira, ni en la Feria de Penco, ni en la Feria del Agro de Antofagasta, en donde uno siente el cariño de la gente. Me volví de Antofagasta cuando hacía un montón de monedas. Cuando la gente me la entregaba, yo no sabía qué hacer, de verdad. Y gente humilde que me decía, tome. Y para qué me dijo, no, guárdela. No se las lanza ¿Sabe nadie, qué? no se las lanza nadie. Guárdela para la próxima vez. Pero, ¿sabe qué, senador? Cuando uno suma los porcentajes que todos los candidatos dicen que van a tener, porque nadie cree que las encuestas dan lo que tiene que tener, y todos dicen que tienen el doble, el triple, los votos suman como 300%. Y eso da lo mismo lo que sea la encuesta. Lo otro sería tener una bola de 88. cristal. Para volverla, Sergio. Senador, pero Yo tengo una, quisiera porque- sacarlo- Solo decía que aquí uno solo que la O dos. tiene. Ya, Gloria de la Fuente. Yo quisiera preguntarle a propósito de su tránsito después del PS por el MAS y del MAS hacia el país, ¿no? Y a propósito de algo que usted declaró en algún minuto, que señalaba, lo que pasó es que un grupo de compañeros quería participar de la nueva mayoría y yo no quería venderme de esa forma, a propósito de su participación, su salida del MAS para fundar finalmente el país. ¿Qué pasa entonces ahora en segunda vuelta? Porque finalmente en los últimos días usted ha tenido una señal más favorable eventualmente a que pasara Alejandro Guillé a una segunda vuelta y poder tener algún tipo de entendimiento con la nueva mayoría. Bueno, ¿No Gloria, yo contradecirse renuncié un al poco? Partido Socialista después de 26 años. Es toda una vida. Mis mejores amigos siguen ahí. Toda una vida. Y renuncié al Partido Socialista, no al socialismo.
Y por tanto es un proceso de búsqueda. Al revés que el Partido Socialista. ¿Ah? Claro. Que algunos militantes el socialismo y no el Partido No se deje provocar por No, Pablo. eso es así. Sí, yo diría que. Pero más bien con la élite. ¿Ah? Después que Camilo me dijo que Navarro quiere asamblea constituyente. Fuma opio. Está Son fumando fumadores de opio. opio. Entonces, mira, la segunda vuelta tiene mucho de contenido. Yo espero que Guillé, en lo que queda de campaña, diga que va a terminar con la AFP. Porque todavía no le escucho decir que va a terminar con la AFP. Beatriz ha sido muy clara. Su condición sería, para poder apoyar la candidatura eventualmente a la nueva mayoría que pasa a segunda vuelta, sería poner una serie de temáticas entonces. ¿Cuáles serían esas ¿Cuáles son temáticas? los ¿Cuáles mínimos? serían los temas? Pero mira, ponerse en el escenario de la segunda vuelta, cuando aún quedan todavía 16 días de campaña, que en todos los analistas dicen que van a ser decisivos, particularmente para la centro izquierda. La derecha tiene un definido claro ganador, que es Piñera, pero la centro izquierda es un proceso, como dirían los periodistas, Ya, pero hay cosas, es el en desarrollo. Ya, pero, hay cosas, por ejemplo, Guille dice 21.000 millones de dólares en proyectos de infraestructura, que es una cosa que es importante para usted en su programa. El otro asunto, la nueva constitución, Guille está de acuerdo. ¿Hay posibilidad de entendimiento? ¿Qué ¿No hay otra cosa- posibilidad? qué otra cosa es mínima? Mira, nueva constitución. Yo lo primero que voy a hacer, si soy presidente de Chile, es iniciar el proceso de llamar a un plebiscito para una nueva constitución. Es decir, las bases de las transformaciones en Chile no pasan por seguir parchando lo que hay. La consolidación de la educación como un derecho, de la salud como un derecho, pasa por una nueva constitución que regule la convivencia de estas nuevas generaciones. La constitución del 80 está agotada. Pero eso está requiere, absolutamente pero eso superada. requiere que la aprobar Constitución- mayorías en el Congreso. O sea, ¿Estás eso de requiere acuerdo que la fuerza. nueva constitución debiera ser aprobada por una amplia mayoría sobre el 65% de los chilenos, con al menos el 80% votando? O sea, tú te pones en un escenario, Sergio, que no va a ocurrir. Es como la No, yo encuesta me pongo- Academ, que dice que van a votar 8,5 millones de chilenos. Eso no va a ocurrir. Ojalá ocurriera. No, la Academ dice entre 6,5 y 7. La penulta fue 8,5. No, se estuvo acá el director de la Academ. ¿Qué va a ocurrir? Ya. ¿Qué va a ocurrir? Eso es más moderado. ¿Qué va a ocurrir? No, entonces la pregunta es, si vamos a hacer una constitución, yo no tengo ningún problema en apoyar una constitución siempre y cuando sea una constitución mejor que la que tenemos. Y eso significa que Cualquiera va a ser mejor que la que tenemos, Sergio. No creas. Porque si es una constitución que va a ser aprobada por 50% más uno, es una mayoría circunstancial y va a tener un 50% en contra. Yo estoy de acuerdo con eso. Entonces necesitamos que sea legítima. Para que sea legítima necesita una amplia mayoría. ¿Cuánto tendría que tener? Mira, el umbral del 60% es un umbral adecuado. No el 50 más 1, el 60%. Porque en definitiva alguien tiene que dirimirla y definirla. Tú no puedes apostar al 80%. Eso no va a ocurrir. No, yo porque digo 80%. la derecha en Chile es el 30%, permanente, y por lo tanto va a bloquear permanentemente un quórum como ese. Depende. Depende. Si una constitución bien hecha, la vamos a apoyar todos. Mariana Elwin. Yo me preocuparía si tú estuvieras apoyando la Constitución que yo quiero, Sergio. Creo que sí tiene que haber un debate muy amplio y de verdad ciudadano. Porque, pero mira, la Ese es el problema. mira, pues, Saldívar dijo que la soberanía radicaba en el Congreso. Claro, pero no es la que queda Carlos todo, Larraín ¿no? lo mismo. Es La que soberanía queramos radica todos. en el pueblo, en la ciudadanía. Pero el La Congreso- base es la ciudadanía. Mariana Elwin. Yo lo quiero llevar a otro tema, senador. Por cierto. Usted ha tenido más de 60 demandas por no pago de deuda. Incluso en octubre del 2015 tuvo una demanda de Tesorería General de la República por no pago de impuestos. Usted también en un tiempo se vanagloriaba de no pagar el crédito solidario universitario. En agosto del 2017 hubo una orden de la Corte de Apelaciones de Concepción que decretó embargo de sus bienes por no pago de unas costas de un juicio que usted perdió. Actualmente tiene deudas previsionales que aparecen en DICOM, de asesores suyos. Usted ha dicho que Navarro se demora, pero siempre paga. ¿Ah? Yo quiero preguntarle, quiero hacerle un símil con las grandes empresas que se demoran y siempre terminan pagándole a las pymes. Pero bien entre lento. medio, ¿ah? Bien lento. Bien lentito. ¿Ah? ¿A usted le parece que una persona como usted, que pertenece al 1% de los chilenos que tiene mayores ingresos en el país, es normal
que tenga esta situación permanente de deuda? ¿Cómo las Mariana, explica usted? Porque de verdad quiere ser presidente de la República. Y ahí yo creo que hay un tema complicado. Mariana, lo que debería llamar la atención en Chile es por qué los parlamentarios se pueden ejercer su tarea y no tener deudas. Porque Por te favor, quiero si decir los que los parlamentarios en parlamentarios- Chile están procesados, subsecretarios, ministros, procesados, precisamente porque tiraron las manos, más bien tiraron boletas. Hay algunos Por lo tanto, quiero decirte o que me sea, siento usted se orgulloso de defiende- mis deudas, porque jamás le he pasado el platillo, me destituyeron de la vicepresidencia del Pero, Senado senador. por solo preguntar, si tú me preguntaste te estoy respondiendo. Sí. Me destituyeron, y varios de tu partido votaron en mi contra, entre ellos Alejandro Guillé también, por solo preguntar si habían recibido dinero de las pesqueras en el marco de la corrupta ley de pesca. Y me destituyeron de la vicepresidencia del Senado. Hoy día tenemos una larga lista de parlamentarios que están siendo investigados y por cierto, en Corpesca, la región del Biobío, la presidenta de la UDI ¿Usted marca cree que 90 todo- millones, a pesar que dije O que me sea- quedaba con JBR, en donación a las pesqueras. Pero usted cree que usted La es el publicación de único la senador- segunda respecto a las demandas es de falsedad absoluta. Se lo plantea el director de la segunda respecto de la vigencia de aquello. Lo que tú planteas No, de las porque deudas usted lo ha ido tributarias pagando. son parte, escúchame, parte de un lío que el Congreso tiene, de una duplicación de mi RUT, de RUT que efectivamente no me corresponde. Yo no tengo 3 RUT, yo tengo uno. Senador, usted mismo dijo que, lo textual, Navarro se demora pero paga. Así es, y ha sido el y caso, entonces, el caso de San Fabián de Alico, cuando tú mencionas la última vez del pago de las costas. Denunciamos a la alcaldesa Jardúa por acarreo. Y perdió- 4 años. perdió la- y lo que dijimos. Perdió el juicio usted. Sí, y a Jardúa perdió la elección. Es juicio ciudadano. Los que Está bien. una Pues, pero usted comuna perdió- de 3.500, O que sea, una comuna de 3.500 habitantes tenía 5.500 electores. O sea, el juicio es popular. Tremendamente. la justicia- Pagué con gusto. Valió la pena perder el juicio. Pagué con gusto las costas Ya, pero hay porque una- perdió el juicio. Pero ¿ah? hay una cosa relevante, senador. Y, que es y te quiero perdone, decir, yo he pagado mis deudas. Tiene deudas previsionales. ¿Tiene deudas? senador. Sí. No es así, Mariana. Actualmente tiene vigente una deuda por Pero no, cotizaciones el impagas. Congreso no lo ha Senador, logrado aclarar. Senador, tiene una deuda por cotizaciones impagas de su asesora María Oliva Aldebenito, también de Víctor Manuel Adame, que es su cuñado, ¿entiendes? Mira, no se ha podido aclarar para pagarlo. Hemos luchado y el banco está utilizado eso y no hemos podido aclarar con la duplicación de RUT. Ahora, ¿Pero qué tiene que ver la si tú duplicación me de RUT dices con- de que el con el tema... pago de las O sea, cotizaciones? usted no tiene Sí. deuda, no tiene esa deuda. esa deuda mira, no existe. Esa es una deuda de cómo hace 9 años atrás, Mariana, que no hemos podido aclarar para pagarla. Entonces, ¿De cuál de todos estamos hablando? mira, no lo sé, estamos en ese proceso aclaratorio a propósito del tema del crédito Banco-Estado. Pero te quiero decir, con mucho orgullo, prefiero tener deudas Ya, que ¿sabe? ser cuestionado e Senador. investigado por corrupción. Pero Senador, usted- me parece muy bien que te esté- quiero que- decir, senador- camino por las calles de Chile con la frente en alto, con las manos limpias, y pareciera ser, Mariana, que para ti tener deuda fuera igual que la corrupción. No, y te quiero decirte que hay en parlamentarios de tu absoluto. partido. En absoluto, Pero- no se resulta que Entonces, usted- solo te quiero decir de No. que me parece insólito de que a uno se le cuestione por tener deuda, No por tener teniendo deuda. la trayectoria que yo he tenido. Mariana, mi padre fue un obrero. Y usted, Ni mi padre pero ni mi usted madre gana sobre terminaron la 30 enseñanza millones de básica. pesos entre la dieta y, Entonces eso es y falso, la... Mariana, tú fuiste asignaciones. diputada y sabes que eso es Perdón, falso. Me pero- extraña que haga esa afirmación. Eso no es así. A ver, Tal vez- ¿cuántos yo- son los gastos que usted tiene para pagar asesorías, etcétera? Es como si Una Iván le cosa es la dijeran que el dieta, sueldo de Iván la y dieta- todos los camarógrafos es parte de su programa, no es así. La Tú sabes que dieta- los asesores son distintos. Senador, el problema, el cuestionamiento de fondo me parece que hay dos cosas. Uno, Ahora, perdón, son déjeme cuestionamientos terminar. para Senador, que déjeme la terminar. gente que no está viendo esté claro en mi calidad de senador. Yo soy invitado en mi calidad de candidato presidencial. No, pero- Respecto de aquello. Es que el ¿Cuánto problema- gana el senador? Va Daniel Piñera este programa, ¿no? Para que le viene- pregunten viene por el el Banco de próximo- Talca, viene el por próximo Exalmar, martes. que le pregunten Se le ha por las coimas que pagó, digamos, en el tribunal norteamericano, 21,5 millones de dólares. Tengo todos los documentos, solo para entrar en el tema, porque si para mí se me cuestiona porque tengo una deuda, que además... No es la deuda, senador, es no pagarla. Pero Son yo dos las cosas pago, distintas. Sergio. No, Pago- Ha tenido pago más de todas mis 60 deudas. demandas, ha tenido más de 60 demandas. Eso es falso, Mariana, y te lo puedo demostrar. No lo vamos a mostrar en este programa, pero te quiero decir que la segunda le dijimos que no era así. Y si la hubiera tenido, te quiero decir que con orgullo la tengo, porque no le he pasado el Usted no le partido a contestó a ninguno la de los segunda. empresarios, que parlamentarios de tu partido, los parlamentarios socialistas,
y ahí está destituido Fulvio Rossi, que es mi amigo, ojalá que se pueda defender adecuadamente, no le ha pasado. Entonces, me parece de que en definitiva que digan, mira, Navarro tiene una deuda. Bien, la deuda. ¿Sus deudas están asociadas a campaña? Muchas, porque No, pues en son general las deudas deudas de hipotecarias. campaña te ponen un estrés. Tengo 7 oficinas parlamentarias, 21 asesores. Me gasto mis lucas en mi tarea parlamentaria y por eso, Mariana, soy primera mayoría. ¿Y por qué no paga en las todas mis imposiciones de elecciones. su Porque hay un problema técnico, Iván, hay un problema técnico. Mira, es un tema que tendrá que resolver el Congreso por esta obligación de RUT y pagarla, pero hemos intentado pagarla y no se ha podido, eso es lo que te puedo decir. O sea, ¿Y hay algunas terminó de que... pagar el crédito universitario? Mariana está hablando de una situación de a lo menos 12 años atrás. Sí. Yo estudié con crédito universitario, lo pagué sin acogerme a la ley. Durante el debate de la ley señalé, yo me tengo que inhibir porque tengo una deuda pendiente y la pagamos sin obtener ningún beneficio de la ley que aprobamos. Es más, soy el autor de la ley, junto a Carolina Toá, que se aprobó en 17 horas para ampliar el beneficio a los deudores de crédito universitario. La ley más corta que se ha tramitado en Chile. Y tengo, por cierto, la absoluta tranquilidad en aquello. Corrubia. No, yo no quiero cambiar de tema. Hoy día, si uno revisa la portada de La Tercera, aparece como la gran cantidad de venezolanos que han llegado a Chile. 32.000 solo el primer semestre de este año, el año pasado llegaron 31.000 en todo el año. La situación de que han llegado a Chile los venezolanos se repite en Colombia, en Ecuador, en Argentina, en Estados Unidos, en Europa. Los venezolanos están arrancando de ese país. Entonces yo le quiero preguntar a usted que ha defendido el proceso de Maduro, ¿por qué razón los venezolanos están arrancando de ese paraíso que usted ha descrito? Mira, primero, para los creyentes el paraíso está en el cielo. Yo no soy creyente y creo que en la tierra no hay paraíso. En general estamos llenos de problemas, cambio climático incluido, guerras. Pero usted ha dado cuenta de que es un proceso te quiero decir muy de que virtuoso el éxodo venezolano. de muchos países hacia otros en búsqueda de mejora económica no solo se da en Venezuela. Bienvenidos los venezolanos. No, pero te quiero informar, Francisco, que estoy apoyando a muchos médicos venezolanos que le han puesto la UNACOM, los quieren dejar sin pega. Voy y los defiendo, les pregunto cómo piensan. Pero es buena la pregunta, Francisco, porque los chilenos no se están yendo como locos en este momento, se fueron en el tiempo de Pinochet. ¿Por qué se fueron masivamente? Ahora, y están viniendo acá. Yo, ¿sabes lo que creo? Que si hubiera un aviso en la Embajada de Canadá, de Suecia, de Alemania respecto de profesionales, habría una cola bien larga. Habría larga, porque los profesionales egresados después de estudiar 5 años están ganando 500 lucas, abogados, ingenieros. Te quiero decirte que con gusto, muchos de los jóvenes que yo conozco y que han pasado por mi equipo, se irían gustosos a otro país. Ahora, pero para responderte, Francisco, los problemas de Venezuela son absolutamente conocidos. Acaban de haber elecciones. En mi opinión, hay una guerra económica en contra de Venezuela, una guerra mediática internacional, que la han superado, afortunadamente, con más democracia. Acaban de haber elecciones de gobernadores. Pero un país donde no hay libertad de prensa, un país donde hay presos políticos. ¿Tú has estado, Francisco, No, yo lo he visto usted muchas veces. Lo he visto adulando a Maduro en varias escenas que están disponibles en YouTube. Entonces, la pregunta es, ese escenario que hay en Venezuela, que usted se lo he visto en Barinas, en otros lados, donde usted realmente le rinde un homenaje a Maduro, un largo homenaje a Maduro. Yo quiero decir que cuál es la situación del pueblo venezolano que realmente está emigrando de ese país por la situación imperante, de donde el ministro anuncia la entrega de conejos para que la gente pueda comer. Francisco, es el país. que un economista como tú, decano de una universidad muy importante, te haga seco de una caricatura de un tema tan importante. Me gustaría en algún minuto escuchar tu voz, tú eres economista, respecto a la situación de Venezuela, que es mucho más compleja de lo que tú describes. Pero ahora te quiero decir de que la situación que tú describes, acaban de haber elecciones en Venezuela, votó el 61% de los venezolanos, y fíjate qué rara dictadura la Venezuela, de que la gente de 23 gobernaciones ganaron, el chavismo ganó 18. En 5 ganó la oposición, 4 de ellos juraron ante la Asamblea Nacional Constituyente, vota el 61% versus mi país, que vota el 30%. Senador, en la elección anterior la propia empresa encargada del voto electrónico dijo que había habido un fraude. No hay observadores internacionales. Yo entiendo que tú no estás cercano a la política, estás cercano a la economía. Pero ¿sabes qué? Es la oposición la que participó en la elección de Francisco. Son los 4 gobernadores electos los que juraron ante la Asamblea Nacional Constituyente. Y te quiero decir, si la oposición no ha cuestionado las elecciones,
que la venga a cuestionar tú en Chile, me parece un poquito jactancioso. O sea, la oposición participó. Ahora, una parte de la como oposición claramente yo quiero ser presidente de Chile, yo quiero ver cómo mejoramos la participación en Chile en esta fallida democracia, en donde 7 de cada 10 chilenos no participan y en donde cada vez más la gente lo único que hace es odiar la política. A propósito, ¿está por el voto obligatorio? Yo voté a favor del voto voluntario, precisamente porque muchos, el entonces Partido Socialista, lo que decían es que, Alejandro, ¿pero cómo va a haber una asamblea constituyente? Si no hay una crisis, es falso. Oye, y yo dije, hay una crisis de legitimidad, de participación y de representación. Y que con el voto voluntario se iba a expresar. Estuve a favor del voto voluntario para que la crisis, en toda su crudeza, se expresara. Y se expresó. La gente estaba disconforme, solo que estaba obligada a ir a votar, y esa era una mala señal leída por la clase política, que entendía que porque iba el 60% a votar, había aceptación de las condiciones políticas. ¿Te ayudó alguna vez la revolución bolivariana a financiar una campaña o algo así? Patricio, tú sabes que eso no ha ocurrido. Precisamente la Mariana acaba de dejar súper claro que eso no ha ocurrido, porque no solo es ilegal. Entonces, la última vez que hubo este tema, le hice la demanda a Bund. Ahora me arrepiento de ir a haber ido y haberlo demandado porque hubiera financiado parte de mi campaña. Le gané una demanda a la Nación. ¿Con la indemnización? Gloria. Sí. No, senador, lo quiero llevar a esto que usted señala de la democracia participativa, que se supone reemplazaría la democracia representativa. Y mirando además su defensa, el ejemplo en el fondo que plantea de alguna manera Venezuela. ¿Es posible eso realmente? Porque en rigor las democracias representativas tendrán sus bemoles, tendrán sus dificultades, muchas de ellas avanzan hacia procesos participativos, pero no son excluyentes bajo ningún punto de vista. Las democracias no funcionan solamente con pura participación, si uno no tiene instituciones que en rigor den cuenta de la necesidad de establecer ciertas garantías y ciertos derechos, ¿no? Gloria, ni copia ni calco. Creación heroica. Carlos Mariátegui. Creación o error. Simón Rodríguez, maestro de Simón Bolívar. Vamos a hacer la vía chilena de la construcción de la democracia con mayor justicia social. Vamos a crear un proceso en la idiosincrasia chilena. Pensar que el modelo va a ser el bolivariano, revolución bolivariana, el modelo va a ser la revolución ciudadana de Rafael Correa o el Estado plurinacional de Bolivia, de Evo Morales, es un error. Este proceso de construcción es ciudadano. ¿Cómo va a ser ese proceso? ¿Con 4% de los votos? ¿Con 4% de los votos? La izquierda es más que el 4%, Sergio, y el progresismo es mucho más que eso. Esto no va a ser un proceso individual ni colectivo. Yo aspiro primero a una nueva constitución, en donde efectivamente garanticemos la presencia de los pueblos originarios, garanticemos plebiscitos vinculantes, garanticemos referéndum revocatorio y garanticemos la igualdad de los independientes frente a los partidos políticos, que hoy día no existe, de tal manera de que la sociedad civil se exprese y participe y no sea el monopolio de los partidos lo que hegemonice la participación política. Es decir, los movimientos sociales puedan jugar un rol con la protección de la Constitución. Los movimientos sociales, los partidos se han quedado atrás. ¿Y en ese caso usted dejaría de ser senador para volcarse al movimiento social? Gloria, propuse una ley en donde esta elección del 2017, los diputados con 3 periodos, los senadores con 2 periodos, incluyéndome, no fuéramos a la reelección y permitiéramos que la Asamblea Constituyente determine cuánto duran los senadores. ¿Sabes qué? Que los propios parlamentarios determinen cuánto tiempo duren, cuánto ganan, que son incumbentes, no me parece. Se requiere que esa sea tomada por un actor distinto a los involucrados, los incumbentes. Entonces, perdón, es una organización bien parecida al corporativismo fascista, eso. Porque en definitiva usted está Mariana va al Parlamento, pero un Parlamento legítimo, no un Parlamento que ha sido construido sobre la base del binominal, sobre el subsidio político. Durante 26 años el binominal lo único que constituyó fue un subsidio y se invisibilizó a la izquierda. Hoy día hay una gran oportunidad de conformar izquierda en un Chile que siempre ha sido de tres tercios. Un tercio de derecha, un tercio de centro y un tercio de centro-izquierda. Solo que la centro-izquierda estuvo invisibilizada por el binominal. Porque tú sacabas dos. Y por tanto, hoy día lo que vas a tener, y a algunos no les gusta, un tercer actor político de izquierda que va a ser un factor referente muy importante en un país que requiere cambios profundos, yo digo cambios revolucionarios, para ser más justo. Oye, Alejandro, hay una cosa que no me calza a veces en algunos candidatos que están con una votación más bien baja, todavía en la encuesta, vamos a ver la elección, que es cuando hablan a nombre del pueblo.
si tú eres el candidato del pueblo, o Artés, que viene luego, es el candidato del pueblo, ¿quiere decir que hay muy poco pueblo? Quiere Todos decir, somos todos, incluyendo las Fuerzas Armadas. pero Patricio. quiere decir, la pregunta te la hago porque algo en esto hay de la lectura de la realidad, digamos, de qué estamos hablando. O sea, las grandes mayorías chilenas, eso que se llamó el pueblo, que alguna vez eran las poblaciones marginales que rodeaban los centros urbanos, donde la gente andaba a pie pelado y los niños se le caían los mocos. Eso que alguna vez se cantó el pueblo unido jamás será vencido, etcétera. ¿Eso es lo que tú quieres representar, lo que queda de eso, o más bien una mayoría que ya es otra cosa, que ya parece ser de otro estilo, con otros niveles de vida? Porque te lo pregunto porque si tú y Artés representan al pueblo, me pregunto quién vota por Piñera. Me pregunto, si llega a ganar Piñera, ¿qué pasó con ese pueblo? ¿Qué pasó con esas mayorías que de pronto parece que se perdió, se desorientó? Patricio, pensar que los parlamentarios puedan representar la soberanía popular es un error. ¿Pero quién la puede representar claramente mejor? en este sistema. ¿Pero quién la puede representar mejor? El Parlamento, en un sistema democrático, proporcional y particularmente participativo y garantista de derechos que posibiliten que todos participen. Hasta ahora significa, Mariana, de que tú hay un sistema proporcional y no binominal. Ya, eso ya pero quiero entender. Eso por primera vez va a funcionar, pero el binominalismo sigue en muchas regiones que se eligen dos. Pero quiero entender, pero ¿quién podría representar más que eso? Yo estoy de acuerdo, el sistema imperfecto podría ser 1000 veces mejor, todo, etcétera. Pero ¿quién representa más fielmente que los parlamentarios? Mira, yo creo que con un universo del 30%, Patricio, te quiero decir que el sistema está afectado. Cuando si esta reunión habemos 10 y hay que tomar una decisión y 7 se retiran y se quedan 3 para tomar la decisión, te quiero decir que esa decisión va a carecer de legitimidad. Entonces, ¿tú crees que hay unas mayorías mucho más grandes que las que han votan? dado su veredicto de no participar? Y por lo tanto te quiero decir, cuando decimos nueva constitución, queremos recuperar la participación porque 3 de 10 es una mayoría insuficiente. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. A mí me gustaría una nueva constitución, etcétera. Pero la pregunta es... han votado por mí, he sido primera mayoría. Pero la pregunta es, ¿esos otros que no están votando es porque son unos revolucionarios que están al margen del sistema y quieren llevarnos a ir camino al socialismo? Y no, yo diría que son los que precisamente se sienten defraudados, fueron traicionados por el sistema democrático, apoyaron el regreso a la democracia, lucharon en las barricadas en contra de la dictadura, desafiaron a la dictadura, dieron su vida. Llegó la democracia y comenzó un proceso de alejamiento. ¿De quién? No de los ciudadanos, de la política. O sea, la política se alejó de los ciudadanos, los partidos se alejaron de los ciudadanos, no tienen departamento sindical, no tienen conexión a tierra. Y te quiero decir que entonces los partidos no pueden ser el único referente para la participación política constitucional. Tiene que haber una legitimidad de otros organismos. Y si los partidos los representan, será en el estricto marco de la lucha democrática en igualdad de condiciones. Y por tanto, yo creo que hay que generar condiciones para que ese 70% también participe. Por eso que no comparto, Francisco, tu opinión respecto a Venezuela. Votó el 61% y el gobierno ganó mayoritariamente. Bachelet ha estado en 19% de aprobación. Piñera llegó al 19%. Y te quiero decir que las elecciones dieron una amplia participación en medio de la crisis económica, de alimentos, en medio de todos los problemas. Y en un país, por cierto, en donde hay muchos medios de prensa que son de oposición, canales de televisión, diarios de oposición. Tú cuando ves una conferencia de prensa de la oposición, hay 14 cámaras llenos de parlantes y tú dices, para denunciar la falta de libertad de expresión. Yo te quiero decir que en mi país esa libertad no la tenemos. Incluso en este panel, Mariana, falta izquierda. Sí, pero falta izquierda en un canal que es de un empresario que ha dicho que quiere comprar más medios de comunicación para defender las ideas del empresariado, Andrónico Luxi. Un panel como este debiera tener un representante de izquierda, Pamela Giles, pudiera haber alguien que pudiera representar más firmemente el segundo paticho que te dice. Pero independientemente de eso. Senador Navarro, muchísimas gracias por acompañarnos hoy día. La participación de Alejandro Navarro, candidato del partido País, esta noche en el Buen Chileno Presidencial, que es presentado por la Universidad San Sebastián. Bienvenidos los que sueñan su destino y lo hacen en grande. La Universidad San Sebastián es una de las 7 universidades privadas acreditadas por 5 años, con una certificación que avala la calidad de su proyecto de inspiración humanista cristiana. Bienvenidos los que creen que los logros son el fruto de hacer siempre las cosas bien. Universidad San Sebastián, bienvenidos a una gran universidad.
Al regreso de esta pausa, sigue esta jornada doble de Buen Chileno Presidencial. Después de la pausa estamos con Eduardo Artés, el candidato de la Unión Patriota. Universidad San Sebastián, 5 años acreditada, está presentando En Buen Chileno. Dominante. Hola, iré hablando igual. Divertida. ¿Qué? Es lo primero que encontré. Despampanante. Hijita rica, te hago un queque. ¿Y tú sabes cocinar? Deslenguada. Desafinada. ¿Y? 2 tallas más. Directa. Diana, una noche delirante, dinámica, diferente. Gran estreno, jueves 9 de noviembre, después de Tele 13, por el 13. Niyasi y Harum, amigos del alma, se enamoraron al mismo tiempo de la misma mujer. La quiero, hermano. ¿Qué puedo hacer? Estoy loco por ella. De Buque. Una hermosa temporera de los campos de té del Mar Negro. Buque, yo te quiero. Pero aunque Harum actuó rápido, ¿también es tu deseo el casarte con Harum? Buque escogió a Niyasi. Pero si tu corazón le pertenece a Harum... Solo te quiero a ti, Niyasi. Y Harum lo tomó bastante mal. ¿Cómo pudiste enamorar a la novia de tu hermano? ¿Eh? Muy pronto, llega al 13. Rivales de sangre. No hay amor más brutal que el amor prohibido. Gran estreno el próximo lunes, después de Huérfanas, por el 13. Las historias reales comienzan de muchas maneras. Con reencuentros estremecedores. Amores a toda prueba. ¿Quieres proponer el matrimonio ahora acá? Finales inesperados llenos de emoción. Secretos que se revelan a último minuto. O las situaciones más insólitas que podamos imaginar. Toda gran historia comienza con un hola o un adiós. Hola y adiós. Historias de aeropuerto. Con Montserrat Álvarez. Pronto, por el 13. La cultura está en constante movimiento. Y nosotros nos movemos con ella. 13C. Cultura con otros ojos. Este jueves, capítulo final de El Momento de la Verdad. ¿Será alguno de los dos últimos valientes la persona más honesta de Chile? Los participantes que intentarán derrotar al polígrafo y llevarse los 50 millones de pesos son... Luis Macías, directamente desde Puente Alto, viene a enfrentar un cuestionario de alto calibre. ¿Alguna vez robaste algo? Y David Dubó, el ex campeón mundial de karate, revela impactantes secretos de su suspensión de las competencias. ¿Estabas consciente de que el Estanosol LOL era un medicamento que podría ser doping? ¿Podrá alguno llegar a la pregunta 21? El momento de la verdad. Capítulo final. Este jueves, por el 13. Mira, Dios mío, mi mamá me lo compró. Hola, ¿qué tal? Soy Sebastián. A mí me pareció muy fome. Señorita, le dije, mire, yo vengo con la tarjeta Masterplot. Cuando vemos a un humorista, utilizamos 12 músculos de nuestra cara. Si nos hacen reír intensamente, nuestros conductos lagrimales se abren, saliendo lágrimas de nuestros ojos. Además, se liberan endorfinas, que producen un efecto analgésico. Con solo escucharlo, nuestro cerebro secreta una enzima que genera un líquido amarillo, que mejor no hablemos de eso porque pueden estar almorzando. Pero, ¿cómo lo hace un comediante para provocarnos todo esto? Eso es lo que vamos a descubrir junto a los grandes humoristas de este país. El camino del comediante. Detrás de cada risa hay una historia. Con la conducción de Fabricio Copano. Pronto, por el 13. Esta semana en Cómo Me Sano, Connie Achurra nos invita a conocer la historia de María León, una artista visual que sufre de artritis reumatoide. ¿Cómo afecta esta enfermedad en su vida diaria? ¿Cómo es su alimentación? ¿Con qué exquisitas recetas nos sorprenderá Connie Achurra en este capítulo? No te pierdas Cómo Me Sano, por 13C.
De vuelta totalmente en vivo en directo por la pantalla del 13, transmisión conjunta con Tele 13 Radio y con T13 Móvil en Buen Chileno Presidencial. Hoy en jornada doble, capítulo doble, porque nuestro segundo invitado de la noche es el candidato presidencial de Unión Patriótica, Eduardo Artés. Eduardo, bienvenido de nuevo al programa, porque estuvo en la edición de hace rato, hace varios meses. Como un mes. En la edición dominical, claro, sí. cuando estaba empezando esta campaña. Usted sabe que este en Buen Chileno Presidencial comienza con preguntas cortas, de respuesta corta. En una palabra le decimos. ¿En una sola? Parto yo. Matrimonio igualitario, ¿sí o no? Todo el mundo tiene derecho a casarse si es que le gusta, claro. Si es que quiere casarse, claro que sí. Me parece. Gloria de la Fuente. ¿Legalizar las drogas, sí o no? No. Ya hay droga legalizada, ya. Pues no estoy para eso. No. Sergio Melnik. Eduardo, ¿por quién votó usted en la última elección? Por nadie. Fui parte activa de la abstención. De la abstención. O sea, no se asomó por el local de votación. ¿Y cómo quiere ahora que voten? Si usted no vota, ¿cómo quiere que voten por usted? Una cosa muy simple, porque la elección solamente es un accidente para nosotros que nos ayuda, digamos, a colocar determinados temas y para construir una plataforma que en este caso es para las transformaciones que tenemos planteado en el país. En una palabra, Pato Fernández. ¿Democracia o dictadura del proletariado? Mi estimado, no existe ninguna democracia en abstracto. Ninguna. Bueno, esto que tenemos acá no sé si es democracia, pero en abstracto no existe ninguna. Y para mí no hay democracia de mayor calidad que cuando es la mayoría empoderada, es decir, eso que tú llamas de dictadura del proletariado. O sea, ¿prefiere la dictadura del proletariado? Ya, Francisco Covarrubias. Para mí es lo más democrático que hay. En una palabra, Francisco Covarrubias. ¿Congreso de Norcorea o Congreso de Chile? Aquí tenemos un congreso que tú ves como con los grados de corrupción. Usted dijo que olía a corrupción. No, o sea, yo creo que es el edificio, pero sí. Eso era porque había muchos parlamentarios en ese momento ahí, no digamos que estaba pasado. Estaba ¿no? ahí, lo vi. Pero además, ¿cómo se llama? Yo creo que en Norcorea tienen una asamblea nacional, popular, ¿ya? No se llama congreso. Hace las veces congreso. Y yo no conozco bien cómo funciona. Pero que el país funciona. Mariana Elwin, en una palabra. ¿Con quién se identifica más? ¿Con la figura de Salvador Allende o la del Che Guevara? Ambos son dos gigantes enormes. ¿De qué elijas? No puedo elegir. No, pero no. Tiene que elegir. Se trata esta sección. No. Tiene que elegir. No, yo ahí sí que no. Porque el año 70 te son dos identificaba más momentos con el Che Guevara. distintos y son formas distintas y te digo, yo estoy con los dos. ¿Pero usted estuvo contra Salvador Allende? No, yo no estuve contra Salvador Allende. Pero no ese apoyó siempre su ha sido gobierno. una deformación. ¿Qué, una leyenda? Es una deformación. ¿Por qué? Lo que yo planteaba de que la vía al socialismo iba en un momento determinado, la vía chilena, desde el punto de vista institucional, iban a aparecer las fuerzas reaccionarias, los partidos como el Partido Nacional de su época, Patria y Libertad, la misma Democracia Cristiana, claro está, iban a sacar, digamos, en algún momento los tambores de guerra e iban a pasar, digamos, al pueblo por las armas. Y eso es lo que estábamos planteando. O sea, y ahí fue la crítica que nosotros hicimos. El año 71 tú hubieras preferido al Che Guevara que a Salvador Allende. El 71, no, es que no se puede así colocar las cosas. Fíjate, de verdad, eso cuando yo hacía clase, a los chiquillos yo les decía, mira, las pruebas, digamos, de redacción son mucho mejor que las de alternativa. En la redacción tú piensas. Aquí no me permites, ¿cómo se llama?, elaborar nada. No, pero con lo que tú mismo estás argumentando, yo entiendo eso, deduzco eso, que tú el 71 no es que... Si iba a haber un levantamiento, preferías realmente a el Che Guevara que a Salvador Allende. Claro, porque... Bueno, que está más próximo al camino que tú propones. No, es que entiende, es que no es una cosa mecánica, o sea, no es un problema que existe. Aquí hay una deformación, en la izquierda siempre hay una deformación. El MIR prefería a Che Guevara que a Salvador Allende. A ver, aquí hay una deformación. Gente que dice vía pacífica, vía armada. ¿Y usted estaba por la vía armada? Sí. Espérate. No existe aquello. ¿Cómo? Lo que existe es la lucha de clase en forma consecuente, que tiene distintos momentos y distintas formas. Hoy día yo estoy participando en las elecciones. La forma de lucha más concreta, nosotros estamos llamando a la gente que los indignados y el pueblo, los trabajadores que estamos construyendo izquierda, voten. Ahora, esto no significa que la agudeza de la lucha de clase en otro momento puede tener otra manera de expresarse. Y seguramente va a llegar a otro momento. Pero usted ha sido muy crítico, a la democracia chilena, a la construcción de la democracia, a las instituciones de la democracia chilena.
Y sin embargo usted decide participar de las reglas del juego de la democracia chilena porque se presenta como candidato presidencial cumpliendo los requisitos que esta institucionalidad que usted cuestiona se presenta. ¿Cómo se entiende eso que pareciera una disonancia en el discurso? Mira, yo creo que esa disonancia está en quien hace la pregunta. Perdóname, con todo respeto. ¿Ya? Porque resulta que estos pequeños espacios de libertad que existen los hemos ganado con lucha, ¿no? Y quien habla, junto con muchos más, luchamos para que existieran estos pequeños espacios. Pero cuando usted dice que el Congreso, Eduardo, cuando usted dice que el Congreso es corrupto, usted dice que esto no es democracia, que esta democracia es súper poco perfecta o muy imperfecta, da la impresión de que no cree en el ejercicio electoral. Para usted participar en esta elección. La democracia es instrumental. Para mí participar en esta elección es para luchar para realmente alcanzar en algún momento una verdadera democracia. No porque creen en la elección. Ahora, yo puedo participar en la marcha pidiendo eso, en una marcha, en un debate, en la elección. Es un proceso de acumulación de fuerzas de distintas maneras. Porque usted en la democracia, realmente en la democracia no cree mucho. Usted dijo que iba a cancelar el Congreso. Yo creo que iba a clausurar el Congreso. No, pero es que este Congreso, ¿qué es? ¿Qué es lo que este ¿Y el Congreso que salga de la elección del 19 de noviembre en la que usted participa? Nosotros pensamos que ese Congreso no va a ser tan distinto que este. ¿Pero es ilegítimo? Mira, yo te digo por qué la gente en gran medida no quiere votar. ¿Por qué no quiere votar? Porque sabe, indiscutiblemente, cómo se cocinan las cosas. Pero eso pasa en un montón de organizaciones, pasan las federaciones de estudiantes, pasan muchos sindicatos. Eso, claro. ¿Eso significa que tampoco tienen legitimidad? No, en gran medida no tienen legitimidad y tienes razón, porque tenemos que reconstruir incluso los sindicatos, los centros de alumnos, tenemos que reconstruir todo el tejido social, porque este sistema neoliberal nos ha llevado a golpear al mundo social. Pero hay que reconstruir no solamente, ojo, la institucionalidad, nuestras propias fuerzas. Y estamos en ese proceso. Y te lo digo así. ¿Existe hoy día el proletariado? Pero claro que existe. ¿Cómo que no existir el proletariado? A ver, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Qué es lo que es el proletariado? ¿La clase media es el proletariado? No, la clase media... A ver, es que... ¿Cuántas clases hay en la Para mí no existe la clase media. Es una invención de algunos sociólogos burgueses, así, con esa palabrita concreta. Para nosotros existe explotados, explotadores, oprimidos, opresores, existe el proletariado, claro está, existe la burguesía, existe la pequeña y mediana burguesía. Pero ponte tú una persona que atiende una tienda, está lo mismo, en un mall, en la Florida, ¿es un explotado? Claro. Y es un trabajador, el único que tiene su prole y vende la fuerza de trabajo. Él no es dueño del mall. ¿El dueño de una pyme? No es dueño del mall. ¿El dueño de una pyme? El dueño de una pyme... muchas veces trabaja junto con el empleado. Sí, pero es, digamos, alguien que es asimilable por tener propiedad, un poco a la pequeña burguesía, no obstante siendo una persona trabajadora. ¿O sea, un pequeño explotador? Y ejerce algún grado de explotación, aunque él al mismo tiempo es explotado por los grandes explotadores. ¿Te fijas? Entonces, para nosotros él forma parte del pueblo. El concepto pueblo incluye no a una clase social, incluye a varias clases sociales. Y ponte tú un gallo que trabaja en Uber. Bueno, depende. Si él es nada más que el chofer... No, él tiene su auto y sale a trabajar 3 horas al día. Bueno, él, digamos, es asimilable también porque tiene un medio de producción en las manos a la pequeña burguesía. ¿Es un explotador? No es un explotador en el sentido de que está explotando a otro, a no ser que le pase el vehículo a otro, digamos, en un momento determinado. Pero él tiene, o sea, deja de ser prole porque tiene un medio de producción. Francisco Corro. Es que muy buena la pregunta de Pato porque en el fondo da cuenta cómo una sociedad ha cambiado radicalmente de cuando Marx escribió en 1849 el Manifiesto Comunista. Y lo que yo veo en usted es que usted está con el discurso, pero absolutamente como estuviéramos en 1849. Y en ese sentido mi pregunta va por otro lado. Mi pregunta es decir, usted ha denunciado esto, usted es presidente de un partido desde el año 1979, ¿cierto? Lleva 36 años a cargo del Partido Comunista de Acción Proletaria. ¿Por qué la gente no lo sigue a usted? ¿Por qué la gente...? Porque no se puede atribuir los votos en blanco. Esos votos en blanco responden a múltiples cosas, digamos. Y por lo tanto... todas las encuestas dicen que usted está en 0%, lleva 36 años tratando de denunciar esto, ha tenido los espacios, en esta campaña ha tenido múltiples espacios, en múltiples programas de televisión, etcétera. ¿Por qué no lo siguen? ¿Por qué los explotados no lo siguen a usted? Bueno, primero, te voy a decir una cosa. Hoy día hay más proletariado que antes. Tú puedes leer las cosas, porque uno puede leer un periódico también al revés. ¿Ya? Y si tú lees al revés, bueno, ese es un problema. ¿Ya? Hoy día muchas profesiones liberales, que eran liberales antes, hoy día, digamos, están empleados. Y son más asimilables al proletariado. Por ejemplo, en Europa,
los choferes de aviones, los pilotos, tienen sus sindicatos en tremendas huelgas, ¿ya? Y están asimilándose claramente más al proletariado que a otra cosa. Entonces, la lectura no es ya, pero Covarrubias le estaba preguntando, no, ¿por qué después de toda esta trayectoria estamos en 0 y 1? Yo, mira, de las encuestas en realidad le voy a hacer poquito caso, una cosa muy simple. ¿Pero qué, conversamos el 20 de noviembre entonces? No, pero usted fue candidato a senador, sacó el 3%. Escúchame, pero no, es que no es así. Pues si tú quieres ver las cosas así en blanco y negro, ya es un problema suyo, ¿ya? Y yo no te puedo discutir justamente, no verlo en blanco y negro. Es decir, porque usted está denunciando una situación como la denunció Marx en 1849. La sociedad sigue entre explotadores y explotados. Así es. Y esa es la única lógica, la única alternativa. Y con una verdad impresionante. Mira, te cuento. Yo ayer estuve en San Antonio, ¿no? Me reuní además con los compañeros que son el presidente de la Federación de Pescadores Artesanales. Y no solamente veíamos el caso de las 7 familias, para decirte cómo estamos divididos, ¿no? Entonces me decía él, fíjate que la ley esta incluso nos ha llevado a entrar en contradicciones hasta con el problema medioambiental. Y, claro, porque los lobos marinos, me decía, que se alimentaban más allá de las 5 millas, hoy día entran acá, nos rompen las redes, te fijas, porque ya no hay peces más allá de las 5 millas y tienen que venir acá y tenemos una complicación de este tipo. Me decía, ¿y cómo enfrentamos eso con el tema de la gente que es animalista, en fin, esto y lo otro? El mundo es más complejo. Entonces, ahora, ¿qué te quiero decir con esto? Que las contradicciones sociales están presentes en todos lados. Ahora, si tú me puedes decir, ¿por qué no ha costado mucho? ¿Y tú crees que el mundo se hizo en cuántos días dicen que Dios lo hizo? En 6, el séptimo descansó. Descansó, ¿cierto? Sergio Melnik. Mira, y nosotros que no somos dioses. ¿Qué crees tú? Nos vamos a tomar su tiempo. ¿Cuánto rato vamos a tener? ¿Ya? Sin duda que vamos a hacer la revolución, muchachos, y la vamos a ganar. Sergio el proletariado alguna vez se va a liberar y va a liberar a la humanidad entera. De eso yo tengo una confianza. Eso es lo que decía Marx. Y vamos a conversar eso vamos a tratar a Pato Fernández. ¿eh? Sergio Melnik. A mí me parece que seguir leyendo a Marx como si fuera una religión es el peor de todos los errores. Bueno, usted no sé qué libros lee, pero ¿cuáles lee? ¿Cuáles lees tú aparte de Marx? ¿Qué libros te gusta? ¿Qué literatura te gusta? ¿Qué novelística? Yo quisiera escuchar eso y también quisiera escuchar tu opinión sobre la espiritualidad de las religiones. ¿Sigues pensando que el opio de los pueblos? Mira, vamos por los libros primero. Pero es un problema complejo, digamos, discutir así, porque estamos entrando en otra cosa. La religión, cuando se planteó aquello, no se planteó como desde el punto de vista de cómo se llama, de la espiritualidad misma, sino que se planteaba desde el punto de vista del poder que tenía en ese momento la Iglesia, ligada a formas feudales prácticamente, ¿no? Entonces hay que ubicarla en su contexto para poder, digamos, entender. Porque yo sí te voy a decir que Camilo Torres, el quien crea el Ejército de Liberación Nacional en Colombia, guerrillero, de izquierda, ¿no es cierto? Él dice, no vamos a discutir si el alma es mortal o inmortal, porque sí, todos estamos de acuerdo que el hambre es mortal. ¿Usted cree? La pobreza. ¿Usted es religioso? ¿Usted es religioso? No, yo no soy religioso. ¿No? ¿Y los libros que le preguntó Pato Fernández? ¿Qué libros? ¿Y espiritual? Tampoco. No. Tampoco. ¿Qué libros te gusta leer? ¿Qué estás leyendo ahora, por ejemplo? Mira, en este momento me he dedicado a leer en este mes todo lo que dicen los demás candidatos y todo lo que está sucediendo. ¿Cuál fue el último libro que leíste? Pero el último libro que leí por gusto. No, leí el último libro de un compañero que es un profesor, que es una novela muy buena, que es sobre cuentos de niños obreros, de Raúl Rubilar. ¿Está al tanto de lo que está pasando en ciencia y tecnología en el mundo? Algo. Quizás... ¿Qué cosa es la que más le impresiona? Lo que me impresiona mucho es que como la tecnología y la ciencia, en vez que liberar al hombre del trabajo, y de las horas de trabajo y de las condiciones de desigualdad que hay en la sociedad, lo esclaviza más. Porque indiscutiblemente que entre más ciencia y entre más tecnología existe, es más, digamos, la producción que entregan los propios trabajadores, por lo tanto deberían tener mucho menos horas de trabajo y más horas de libertad. Con la ciencia y la tecnología nunca ha habido más trabajadores independientes que ahora. Nunca. Y la ciencia y la tecnología, por ejemplo, ¿qué pasa en la teoría de Marx con el transhumanismo? ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? ¿Qué pasa con las cosas que están cambiando el mundo que Marx ni las sospechó?
Porque Marx creía que el valor del trabajo era el que a ver, si tú me dices la inteligencia artificial, eso claro que eso no cambia la situación, digamos, de clase en la sociedad. Pero por supuesto que cambia. Claro que no las cambia, porque eso es un problema de tecnología. ¿Y qué la cambia? O sea, lo que cambia es lícitamente que dejen de existir las clases sociales en algún momento, ¿no? Y nos reconozcamos en algún momento una sociedad sin clase. Oiga, ¿para dónde vamos nosotros? A propósito que dijo que había leído los programas de los otros candidatos, ¿qué opina? ¿Son todos mequetrefes neoliberales, como dice su franja? No, yo lo que creo que en este momento estamos en presencia de una cosa espectacular, ¿no? Que la mayoría parecen que se convirtieron de izquierda. Porque todos ofrecen solución a los problemas sociales que están planteados. Pero ¿ya? esa es una cosa bárbara. E incluso algunos empiezan a colocar soluciones o temas, ¿cierto? Que ya pareciera ser que viene el gobierno y le dice, no, fíjate que te equivocaste porque ya lo estamos haciendo. Oye, Eduardo, y se pelean todas las cosas, ¿no? Es realmente un espectáculo. Yo le quiero preguntar una cosa que la leí y me impresionó y me preocupó además, ¿no? A propósito de su cuestionamiento al rol de las instituciones de la democracia, me imagino que tiene un cuestionamiento particular sobre el rol de las instituciones del Estado, el funcionamiento de la justicia, qué sé yo. Y le escuché además decir que repondría la pena de muerte para los grandes narcotraficantes. Me preocupó porque en rigor lo más parecido que tenemos a eso, con instituciones que no funcionan, una democracia que está que falla al menos, y la reposición de una pena de muerte así como a mansalva, es la experiencia en Filipinas de Rodrigo Duterte. ¿Cuánto se parece a lo que usted propone a algo ¿como lo de Duterte? Claro, Mira, hoy día tenemos más de 500 poblaciones en todo el país que están amagadas por la droga. Está destruido el tejido social, sindicatos, juntas de vecinos, los jóvenes, las familias hechas tira. Y estoy planteando un tema que nosotros tenemos en debate, y nosotros, es un problema que está planteado para un nuevo momento histórico del país, ¿no? ¿Cómo enfrentas a los grandes narcotraficantes? Aquí no estás hablando, digamos, de una cosa indiscriminada a todo el mundo y hace una caricatura. Por lo tanto, ¿es distinto lo de Rodrigo Duterte, diría usted? Absolutamente. ¿Y en qué sentido? Estoy planteando en aquel que nosotros pensamos que aquí hay señores de cuello y corbata, ¿no? Porque aquí la cantidad de millones de pesos o de dólares que se mueven con la droga es inmenso, ¿no? Porque aquí no entra un paquetito. No es como el chiste ese que dicen que entran muchas toneladas y al final terminan con medio kilo, no, o con un papelillo, no, por ningún motivo. Lo cierto es que aquí entra mucha droga. Y esas personas hay que enjuiciarlas indiscutiblemente, y debe ser pena de muerte. Porque ellos están matando a miles de jóvenes. Incluso las drogas legales de ahora, porque usted al principio me decía, en la pregunta original decíamos, usted decía, no legalizar ningún tipo de... Estamos hablando de droga, tú sabes, mira, ni siquiera estoy hablando del autocultivo, ¿no? Porque si alguien tiene 2 o 3 matitas, que esto que el otro no es el tema. Está hablando de la droga, estamos hablando de otra cosa. Sí, yo creo que nosotros debemos haber estudiado más o menos en la misma época. En ese tiempo ingresaban a la educación superior el 6% de los jóvenes. La inmensa mayoría, más del 70%, no terminaba el colegio. ¿Usted encuentra que ha pasado algo bueno en esta etapa? Hoy día hay 1.200.000 jóvenes en la educación superior, que es casi el 50%. ¿Hay algo bueno que ha sucedido en esta etapa? Ha sido muy bueno. Hemos luchado para que así sea. Y te lo voy a decir cuando digo hemos luchado, porque hemos luchado. Yo estudié en un liceo nocturno, en el barrio Borgoño en la noche, y en ese tiempo las universidades no tenían ni siquiera horario vespertino, y tampoco tenían menos... O sea, ahora nocturno. Es mejor que antes. Espérate, para poder explicar. Sí. Y nosotros, yo fui parte del centro de alumnos, y parte de la FEDENOCE, la Federación de Estudiantes Nocturnos. Salimos a la calle por cientos, por miles de estudiantes nocturnos, exigiendo universidad para todos, universidades nocturnas, carreras nocturnas. ¿Qué época estamos hablando? El Estado estamos hablando de los 70. En el tiempo de Frei Montalva. De Frei Montalva. El Estado reaccionó y crea INACAP, que era gratuita, tú lo sabes. Y la Iglesia Católica reacciona también y crea el Departamento Obrero Campesino de la Universidad Católica, que también era gratuita. El DUOC. El DUOC. Y la Universidad Técnica del Estado, hoy día se llama USACH, abrió cursos vespertinos. O sea, todo lo que... Con esto te estoy diciendo, para que no cree la imagen
oh, qué buenos han sido estos gobiernos neoliberales que han ayudado a avanzar en esto. Todo lo que ha venido aquí, todo lo que ha sido consecuencia de movilización, de lucha, de exigencias masivas de la gente, pero en la cual hemos participado. Así, la sociedad va avanzando avanza gracias a la lucha del pueblo. Aquí no se regala nada. Nada se regala, nada ha sido pero gratis. La sociedad de hoy es mejor. Es mejor porque hemos luchado. Sí, siempre es mejor. Porque hemos luchado, pero no gratuitamente por los gobiernos de la concertación, nueva mayoría o de la alianza. Ellos se han visto obligados por las propias luchas. Eso es lo que te quiero decir. No coloque las cosas de otra manera, porque si no... O sea, es que usted cree que usted nomás ha luchado, pero resulta que somos muchos los que hemos luchado. Sí, algunos lucharon en una cantidad de cosas. Usted lo sabe. ¿Usted encuentra que Mariana Elwin luchó? Sí, yo creo que luchó. Pero tú, por ejemplo, ¿cuántos ¿cómo se llama, establecimientos educacionales tienes tú? Yo no tengo ninguno. Yo dirijo una fundación sin fines de lucro, que los colegios, uno es del arzobispado y otro es de una congregación religiosa. No tengo colegio, nunca he tenido colegio. Entonces... ¿Es un mito? Es un mito urbano. Claro, es una mentira que se ha instalado con mala intención. No, yo digo que les he escuchado mucho. Yo digo eso está en todos lados. Bueno, yo no tengo colegio, ni lucro con la educación. Pero espérese, ¿no le cree? No, no tenía por qué no creerle. Ahora voy a averiguar un poco más, pero... ¿Qué puede averiguar? ¿Qué puede averiguar? O sea, no me cree. Si va a tener que averiguar, no le cree. No me cree. Igual que ella me puede averiguar lo que yo digo, si no tiene por qué creerme, porque lo digo yo. Yo le creo a usted las cosas que usted me dice, por supuesto. Puedo estar en desacuerdo, pero le creo. Le creo en su buena intención, yo creo en lo que usted plantea, pero no estoy de acuerdo. Corre, a ver. Sí, no, a propósito de otra lucha y a propósito de creer o no creer, yo le escuché en su franja hablar sobre la AFP, que claramente usted ha propiciado el fin de la AFP y es una de las peores cosas del neoliberalismo. Sin embargo, usted dice... Tenemos la cuña, fíjate, tenemos la declaración me interesa franja, mucho. Porque es interesante, es muy interesante esta pregunta. Esto dice Eduardo Artés en su franja presidencial. En Chile el sistema de AFP es un sistema claramente que está en beneficio de las transnacionales que se llenan los bolsillos. Según datos oficiales, apenas un 35% de los fondos de pensiones van a dar a manos de los pensionados. Es decir, un 65% se fuma. ¿A dónde se va? ¿Quién se queda con eso? Según datos oficiales, dice Eduardo Artés. Quiero preguntar, ¿qué datos son esos datos oficiales? ¿De dónde saca usted que el 35% solo va a los pensionados y el resto se fuma? Usted puede estar en desacuerdo con el sistema de AFP, puede considerar que es malo, que es injusto, etcétera, pero no puede falsear las cifras. Y eso no es así. Yo no estoy falseando las cifras. Fíjate que las cifras que nosotros tenemos son las cifras que ha entregado la coordinadora Noma AFP al propio gobierno. Pero ¿cómo está calculado eso? Bueno, pero eso está en el debate público. Pero Eduardo, ¿usted tiene AFP o no? Claro, yo soy jubilado por la AFP. Pues. Perfecto. Y esa plata, la plata que usted depositó es la que tiene. Puede ser poca, puede ser el sistema malo, pero no es que el 75%... Su plata se la llevaron. ¿Se la robaron? Mira, yo creo que indiscutible. Mira, a ver, yo no sé cuánto voy a recuperar de todo lo que yo tengo. ¿Sabes cuánto tengo de jubilación hoy día? Y eso que soy, soy un privilegiado. Esa no es la discusión. Soy un privilegiado. No, claro que la discusión. Porque la mayoría de la gente está sacando hoy día 120, está sacando 180. En que el sistema de AFP hay que cambiarlo, etcétera. Pero usted ha dicho que el 35% va a los pensionados y el resto se fuma. Se lo roban, se lo llevan las transnacionales. ¿Dónde saca esa cifra? Bueno, es la cifra que tiene en los documentos oficiales de la coordinadora Noma AFP, ya con la cual se ha dado toda la lucha. Y debiera ser responsable en chequear un poquito la cifra, porque esa es una cifra claramente mala. Y yo se lo... ¿Y de dónde tú sacas que es mala? O sea, pero claro, pues vamos a entrar en ese debate ahora. La superintendencia de AFP estudia todo esto, lo fiscaliza. ¿Y tú la viste también eso? Sí, pues Eduardo, la superintendencia de AFP da un balance respecto a los fondos depositados de los trabajadores. ¿O tampoco creen eso? Otra cosa es que a uno no le gusta el sistema de AFP. Es muy legítimo que aquí estamos en otra cosa. Aquí estamos en otra cosa. ¿Por qué? Porque estamos hablando sobre lo que tú planteas que es así, luego tú le reafirmas. Y tú dices, también le reafirma, y ninguno tiene el antecedente a mano. Al revés. Pongámonos de acuerdo. Debatamos en forma un poquito más... Pero ¿qué puso el dato raro es usted, pues? ¿Por qué no puede ser raro lo que tú estás diciendo? Porque le estoy diciendo... ¿Y por qué no me crees a mí? Porque yo tendría que creerte a ti. A ver. No, pues es que no le crea, pues Eduardo. Los fondos de las AFP se depositan en cuentas individuales. Sí. Esas cuentas individuales son auditadas y sumadas por un regulador estatal, que es la superintendencia de AFP. La superintendencia de AFP da cuenta de dónde está esa plata.
la plata no se ha esfumado. Entonces, cuando usted dice el 65% de los miles de millones de dólares que están depositados en las cuentas de AFP se esfumó, eso es o un error o una mentira. Si es un error, ¿usted estaría dispuesto a reconocerlo? Bueno, si fuera un error, claro que lo podría reconocer, si para mí eso no es problema. Pero lo que está planteado, ya claramente, que la gente no saca nunca todo lo que depositó. Ese es el punto, Eduardo, porque justamente para poder tener seriedad en el debate, yo soy de aquellas personas que creo que también el sistema de AFP ha fracasado en este país porque no hizo lo que prometió. Aunque según Navarro no es de izquierda. Sí, pero porque hizo algo y fracasó finalmente, ¿Ya? ¿no? Pero justamente para poder discutir en serio respecto a una propuesta hay que poner también cifras y debate en serio. Entonces, si hablamos de cifras que no corresponden respecto a la realidad, creo que finalmente nos atrapamos nosotros mismos en un discurso que finalmente termina no siendo creíble también para la ciudadanía. Bueno, yo lo único que sé, digamos, que la mayoría de las, ¿cómo se llama?, de esos fondos, alguien los usa y en beneficio de algo y que no es en beneficio de los trabajadores. Eso es claro. Eso es claro porque si no estaría en manos del Estado, estaría en manos de otros y los privados no estarían gestionando la AFP. Así de simple. Meli, ¿qué dice? Eduardo, ¿tú sabes cuánta de lo que tiene una persona en el fondo, cuánto es lo que contribuyó y cuánto es lo que ganó en intereses? 1/3 es lo que depositó el ahorrante, 2/3 es la rentabilidad que ha logrado con las AFP. No, 2/3. Eso para mí ya es muy novedoso. Eso es novedoso. Yo te digo ahí también vamos a entrar a estudiar la cifra. Eso para mí es muy Sergio, lo que dice Eduardo es que novedoso. cuando un trabajador se jubila, a ver si lo interpreto bien, cuando un trabajador se jubila, la mensualidad que le llega durante una cierta cantidad de años de vida no alcanza a cubrir lo que tiene emposado en su cuenta individual. Ese es el argumento de Eduardo. Pero es un argumento, estoy en lo correcto, ¿no? Es un argumento espurio. Lo que pasa con Eduardo, recién dijo que la Mariana tenía colegio y no tenía. No era verdad. El tema de las AFP no es verdad. Es que vamos a plantear así las cosas. Así las vamos a plantear porque no es verdad. O sea, lo que tú estás diciendo... O sea, tú me estás diciendo que lisa y llanamente, gracias a, ¿cómo se llama?, a las inversiones que tiene la AFP, doblan los trabajadores, triplican su fondo. Sí, claro. Triplican. Triplican. También es novedoso. Eso es más que novedoso. Es que no sabes. Es que en realidad estoy aprendiendo y podíamos haber conversado antes. Es milagroso, podíamos haber entrado. Bueno, los trabajadores en realidad podían estar contentos, van a hacer una marcha a favor de la AFP para continuar con la AFP. Porque claramente el sistema no dice... con esto ya quedamos arriba de la pelota. No. Eso hay que tener la cifra. Que a uno le cuentan el 10%. No. Uno tiene derecho a... Pero ¿por qué tengo que estar de acuerdo? Pero lo que tú estás diciendo es una barbaridad. Y tú estás dispuesto a... Es una barbaridad. ¿Cómo una barbaridad? Una barbaridad, ¿cómo se te puede ocurrir? Que ¿cómo se llama? Que en ganancia va a triplicar, digamos, los fondos de pensiones. Pero si son datos de la es maravilloso esto, es maravilloso. Es maravilloso. Yo aquí quiero... Igual son malas las Está bien que defienda una cantidad de cosas, defienda la dictadura, defienda esto, defienda tantas cosas, pero defienda con José Piñera y todo eso. Pato Fernández. Yo creo que te fuiste ya demasiado lejos. Oye, Eduardo. Dijo que sí, dijo que estaba dispuesto a corregir si le demostraba. La vergüenza que vas a pasar es enorme. No, yo creo que la vergüenza, mira, cuando la Bea no quería venir para acá, yo pensé, con tan poco los espacios que tenemos. Usted ya había venido, ya sé que no saca tan poco. Ha tenido alto y espacio. como lo hemos ganado. Cuidado que hay canales que además nos han negado los espacios, hay prensa que ha mentido descaradamente, ha inventado noticias, una cantidad de cosas. Así que los medios no me estoy diciendo. Lo acabas de inventar la historia. Entonces yo, por ejemplo, pensé que... Él no lo inventó eso. Voy a ver, digamos... A ciertos personajes, porque en fin esto y lo otro, bueno, este es un espacio que lo hemos ganado, ¿no? No es una cosa gratuita. Y donde nosotros lo atendemos bien, reconózcalo. A ver. ¿Cómo a veces? Lo atendemos bien. Vamos. Oye, Eduardo, ¿es mejor ser pobre que ser rico? A ver, más vale ser pobre y con dignidad que rico sin vergüenza, sin duda. No, pero no sin vergüenza. Te lo pregunto, cuando alguien que es pobre deja de serlo y se vuelve rico. Mira, nosotros estamos por una sociedad en que todos seamos ricos y todos vivamos muy bien, de la mejor manera posible. No tenemos un culto a la pobreza por ningún motivo. O sea, una sociedad que se ha enriquecido, digamos,
como la chilena es mejor que una que era más pobre como la Ahora anterior. yo no sé si realmente se ha enriquecido. Sí, se ha enriquecido. Por ejemplo, cuando tú vas... No digo con lo que no estoy diciendo que sean todos ricos. Mira, por cierto. cuando tú vas hoy día en las poblaciones, ya viven normalmente cuatro... Hay mucho menos poblaciones que antes. Hasta cuatro familias dentro de las casas, aunque se vean muy arregladitas por la fachada. Esa es una realidad, ¿ya? Entonces, son cuestiones muy duras que están pasando en nuestro país, ¿no? ¿Para qué vamos a hablar de las listas de espera? ¿Para qué vamos a hablar el tema de las cantidades de camas que faltan en los hospitales? Una cantidad de cuestiones... Yo no estoy tan seguro que sea mejor ser rico que ser pobre. ¿eh? No, yo lo que te digo es que nosotros estamos por una vida acomodada, que todo el mundo viva lo mejor posible, porque para eso queremos los cambios. Porque si no, nos quedamos con lo que hay. Eduardo, los cambios harían más perfectas una democracia que usted dice es imperfecta, por decirlo suavemente, digamos, porque en realidad lo dice de manera más dura. ¿Qué instituciones, qué ideas, qué organismos de democracias como la de Norcorea, que a usted le gusta, o la de Venezuela, que también le gusta, traería a Chile? No me diga que los norcoreanos le van a decir que lo mandan al psiquiatra porque lo dijo acá la otra vez. Pero, ¿qué ideas se pueden imitar, pueden inspirar organismos mejores y una democracia más perfecta, en su opinión, aquí en Chile? Mira, yo creo que uno tiene que estudiar todo lo que... las experiencias que han tenido muchos pueblos y también la experiencia que hemos tenido nosotros. Yo te voy a contar una experiencia que yo tuve acá en Chile, ¿no? Que es importante. Cuando existía la Nueva Habana, que después se transformó la población La Bandera, ¿no? Los pobladores se organizaban porque fue una toma y se cuidaba incluso el tema de la delincuencia, del trago y todo eso. Y no entraba carabinero, ojo, a esa población. Había una suerte de autocontrol, ¿ya? Y era de mucha calidad. Tú pasabas y estaban todas las puertas abiertas de las casas. Porque había un control social. Había un control social. O sea, tenemos que nosotros ver las soluciones y tenemos experiencia, ¿no es cierto?, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y a propósito de la delincuencia, no se enoje, pero lo voy a nombrar a José Antonio Kast. ¿Usted está de acuerdo con la idea de Kast de ampliar, de facilitar la posibilidad de que la gente tenga armas en sus casas para defenderse? Yo creo que con eso el amigo comete una barbaridad enorme. Porque yo les digo una cosa. En Estados Unidos probablemente cuando la gente ve nada más que la solución de sus problemas a título personal, acá hay una participación social mucho más fuerte. Imagínate si tú hoy día tuvieran armas prácticamente en la mayoría de las casas. Tendríamos un ejército a puertas de la revolución. No, pero habría una situación de conflicto, digamos, violentos mucho más fuerte. Yo creo, sería peor el remedio. Yo creo que él está haciendo un acto de demagogia, haciendo una tontera ahí que no sé hacia dónde apunta. Yo le quiero preguntar otra cosa, porque usted en su juventud fue admirador del Partido Comunista Chino y también de Albania. ¿Qué piensa de la China de hoy? Mira... del Partido Comunista Chino hoy día. Bueno, el Partido Comunista Chino se plantea claramente el socialismo con características chinas. ¿Es socialismo o es neoliberalismo? Espérate, ellos lo plantean así. Yo creo que hay capitalismo, pero no es lo mismo que su versión neoliberal. Hay que tener cuidado con aquello. Hay una variedad ahí. Sin embargo, hay también elementos muy fuertes del socialismo. Por ejemplo, fíjate que las cifras que se están dando hoy día, China normalmente, en sus planes quinquenales, cada 5 años, saca entre 60 a 100 millones de personas de la pobreza, que es prácticamente los mismos que se integran en crecimiento económico. Claro, en América Latina, y que se integran, digamos, en África, sobre todo, a la pobreza. Entonces, las estadísticas mundiales se mantienen más o menos parejitas, es gracias a que en China están saliendo. No, pero en América Latina, en América Latina también han salido millones de personas de la pobreza. Lo que te quiero decir es que yo creo que en China hay una lucha muy fuerte entre dos líneas, ¿no? Entre una línea que está colocando al centro el tema de la producción, porque claramente... Pero esto de los Ferrari en Pekín usted le carga, el socialismo no se construye. ¿Sabe que en China la educación privada se ha expandido muchísimo? Es que resulta que, como se llama, el socialismo no se construye con formas de producción atrasadas. Entonces, ellos han colocado en el centro, ¿no es cierto?, buscar desarrollar las fuerzas productivas a través del capitalismo
para pasar luego al socialismo. Porque esa es una discusión muy vieja que se da en el seno de los marxistas. O sea, ¿le gusta ¿no? China a usted? No, ¿La China de hoy le gusta? Lo que te quiero decir es que hay elementos que yo creo que es importante. Creo que las sombras del socialismo están. Hay algunos aspectos del socialismo y es una lucha al interior de China entre dos líneas. Pero espérese, pero esto de que haya millonarios chinos, que haya Ferraris en Beijing, que haya ciudades que parecen ciudades gringas. A usted le carga eso, ¿no? No sé si o no lo encuentra suficientemente comunista. El problema está que si eso va, digamos, a contrapelo o perjudica a la población china. Pero si no perjudica a la población china, yo no estoy para vivir en un grado de pobreza permanente. O sea perdona, Gloria, pero un detalle en eso. O sea, no importa que se enriquezcan algunos en China si es que no perjudican a la población. Si es que no perjudican a la población. Bueno, mira, cuando hubo la nueva política económica en Rusia en el tiempo de Lenin, que fue mucho más corta, ¿ya? Los chinos han planteado una cosa parecida, que fue a partir de Deng Xiaoping, ¿no es cierto? Una cosa más o menos parecida, pero que ellos dicen que la NEP china va a durar muchos años, ¿ya? Y que se planteó justamente en tomar en cuenta algunos elementos del capitalismo, ¿ya? Ahora, ¿hacia dónde va eso? Eso hay que verlo en la realidad china. Yo en realidad estoy discutiendo sobre China. Así que no me venga aquí con eso. Mirando la experiencia de China, mirando la experiencia de Norcorea, ¿usted cree que la democracia del siglo XXI se construye con un régimen de partido único o con multipartidismo? Yo no sé si multipartidismo o partido único es más democrático. Lo que sí para mí es democrático es que la gente participe y que se empodere. Porque puede haber distintos momentos en la base social, ¿no es cierto?, que se está participando. En Chile, por ejemplo, la gente está al margen ya de la participación democrática y de la gestión del poder. Absolutamente. Ya, ese es un tema gravísimo. Eduardo, sí, usted planteó no solo la muerte a los narcotraficantes, sino que también habló de los de Punta Peuco, que muchos de ellos merecen la pena de muerte. Y en ese sentido quiero preguntarle, respecto a Jaime Guzmán, ¿usted considera que ese fue un ajusticiamiento legítimo o un asesinato al cual condena? Mira, lo primero que te voy a decir es lo siguiente. Las cosas no son en blanco y negro, ¿no? Es decir, cuando acá se produce, comillas, la vuelta a la democracia, que no fue tan vuelta a la democracia, ya dejó instalada una cantidad de lastre que venía del tiempo de la dictadura sin resolver. Hasta el día de hoy. Hay muchos crímenes impunes, todavía hay detenidos desaparecidos que no sabemos, ya hay presos políticos que han muerto en la calle con pensiones miserables, ¿ya? Esa es una realidad. ¿Pero qué sintió cuando murió Jaime Guzmán? Espera. ¿Ya? Eso hace también que algunas organizaciones que venían con un desarrollo de luchar con las armas, digamos, contra la dictadura, tú no la puedes decir, ahora volvimos a la democracia y esto se detiene. ¿Ya? Yo personalmente no participé en lo que significa la muerte de Jaime Guzmán, primero. ¿no? Segundo, por lo tanto no puedo darte cuenta de aquello. No, pero ¿Qué sentí, me dices tú? ¿Qué sentí? ¿La considera legítima? ¿Qué sentí? De verdad, Jaime Guzmán no era, como decía, mi amigo político, ¿no? Así que yo sería muy cínico que te dijera, mira, sentí pena. No, pero no es el camino para resolver los problemas que estaban planteados de profundizar o avanzar hacia una democracia en Chile. Para mí el camino era una participación ciudadana masiva de la gente. O sea, a pesar de que no lo otro. A pesar de que pero eso no significa de que tú me vayas de alguna manera o por una cuestión emocional a uno decir, mira, entonces, para quedar políticamente correcto, yo decirte, mira, sentí pena, que esto, que lo otro. No, porque él, por ejemplo, nos dejó instalada una cosa terrible que tenemos hoy día, que esta Constitución del 80, ¿no es cierto? Que tiene una frase muy conocida por todo el mundo, ¿ya? Que dice, ¿no es cierto?, que esta Constitución tiene que estar redactada de tal forma que gobernemos incluso aunque no estemos en el gobierno. Mariana, sí, pero así que yo no, ¿qué te puedo decir de eso? ¿Pero usted rechaza la violencia en política? No la rechazo. Yo creo que la violencia es independiente de mi voluntad. Pero como un instrumento. O sea, ¿es legítima en determinadas circunstancias? Esa se va a dar. ¿Cuándo? De cualquier manera. Por ejemplo, se va a dar de todas maneras. De todas maneras. Y te digo una cosa muy simple. De todas maneras. Sí, si el pueblo trabajador empezamos a avanzar, ya se reconstituyen los sindicatos, como lo deseo, una CUT poderosa, ¿no? Las juntas de vecinos, etcétera, etcétera, y se va instalando un proyecto popular, seguramente va a haber una reacción, porque los señores que viven muy bien, que una minoría,
va a hacer todo para mantener esa forma de vida. O sea, igual que en el 70, tiene que ser un proyecto que se prepare. O Que se sea, prepare viene para esa reacción. un nuevo proyecto revolucionario que va a terminar... Ha sido así. Aquí han habido varios golpes de Estado, no solamente el 73, ¿no? O sea, aquí las Fuerzas Armadas tienen más de 30.000 muertos hacia atrás. O sea, atrás del 73. O sea, tú sigues pensando, Eduardo, que no hay manera, digamos, de conquistar una mayor justicia social sin que sea finalmente por la vía revolucionaria de las armas. Mira, finalmente, porque siempre nos vamos a encontrar con una resistencia. A última hora, y ahí sigo siendo no dogmático, pero Marx sigue teniendo razón, que la fuerza, ¿cómo se llama? Los sectores capitalistas y reaccionarios no se van a retirar jamás del escenario de la historia por su propia voluntad. Y la única manera. Eso no significa, ¿no es cierto? Como te digo, estar hablando de lucha armada hoy día, mañana, en esta realidad, en otra, en cualquier cosa. Es consecuencia de una acumulación de elementos. Ahora, que si tú me preguntas qué deseo yo, yo deseo que ojalá no se dispare ni un solo tiro para hacer los cambios. Ese es mi deseo. Pero como las cosas funcionan independientemente de mi deseo, ¿ya? Y yo sé perfectamente que los fascistas van a salir a la calle, ¿ya? Y mi amigo aquí va a estar con ellos, ¿ya? Entonces no hay ningún... Entonces, yo tengo que decirle a la gente... Son los fascistas rusos, yo tengo que decirle a la gente que tenga muy en cuenta eso. Esos son los fascistas que tengan en cuenta, la gente, va a venir el Mossad, va a venir toda esta gente que ya lo mismo que asesinan en Palestina, van a venir también a ayudar acá. Yo creo que usted está delirando. Ahí, en ese caso... Yo creo que empezó a delirar. En ese caso, usted claro, fuera de la realidad. A la gente pegado en 1840 delirando. No, es que ustedes son del pasado, viejo. Ustedes son del pasado. El capitalismo es lo más viejo que hay. ¿Ya? Ustedes ya forman parte del pasado. De verdad, tú deberías de estar ahí, qué sé yo, haciendo con el Opus Dei, no sé, con otra gente haciendo algunas situaciones. Pero ustedes son pasados. Ustedes son pasados. Haciendo que exactamente, Eduardo Artés. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día. Gracias. Muy buenas noches, la participación de Eduardo Artés en nuestro En Buen Chileno Presidencial. La próxima semana hacemos el último de estos, justo antes de la primera vuelta, del 19 de noviembre. Sergio Melnik, que todavía se está riendo, Gloria de la Fuente, Francisco Covarrubias, Pato Fernández y Mariana Elwin. Nos vemos el próximo domingo, por supuesto, a las 10 de la mañana, como siempre, en Buen Chileno. Que tengan muy buenas noches. Feliz feriado mañana. Gracias por estar ahí. Chao, Eduardo. Muchas gracias.